El presidente Alberto Fernández encabeza la entrega de viviendas del programa Procrear 1 en Cava. Lo escuchamos. Porque la vivienda es algo que a esta altura de los acontecimientos es un derecho humano, contar con un techo propio. Y en la Argentina, la verdad, hay muchos argentinos y muchas argentinas que necesitan su vivienda para vivir con su familia independientemente, para dejar de alquilar, que se ha convertido en un problema para muchos. Y la verdad es que cuando entregamos esas llaves uno siente que en verdad está garantizando un futuro, que está logrando que alguien pueda pensar un futuro. Ahora no hay más que pensar dónde vivo, ya saben dónde viven, ya tienen su techo, ya tienen su casa. Y en verdad no es algo, siempre me abrazan y me saludan, me dicen gracias y les digo no tienen nada que agradecerme. Es un derecho que tienen ustedes, es un derecho. Lo único que hacemos nosotros es reconocer el derecho. Es eso, es eso. Y la verdad es que me pone feliz poder hacerlo, porque si ustedes hacen memoria ya en la campaña, un día estando en Mar del Plata yo anuncié que iba a crear un Ministerio de la Vivienda. Y lo hice pensando en todos los argentinos y las argentinas que necesitaban tener un techo propio, que son muchos y son muchas, no son pocos. Y la verdad, ¿por qué pensé en un Ministerio de la Vivienda? Porque quería que hubiera alguien que pensara solamente en el techo de la gente. Antes Vivienda estaba dentro del Ministerio de Obras Públicas, durante muchos años estuvo allí, y entonces, claro, en ese ministerio hay de todo. Hay obras hídricas, hay obras viales, y también hay viviendas, pero yo quería que hubiera alguien que solo pensara en las viviendas. Y miren, hoy acá estamos entregando la casa 79.900 y pico. Y la semana que viene vamos a entregar la casa 80.000. Y a fin de mes a fin de marzo vamos a estar entregando la casa 100.000. Y la verdad es que creo que no me equivoqué. Creo que efectivamente teníamos que tener a alguien que solo pensara en las casas de la gente. Y que lo hemos podido lograr. Vamos a haber entregado en marzo 100.000 casas. Hoy estamos entregando la semana que viene la casa 80.000. Pero hay además 150.000 casas que se están construyendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y eso es toda la Argentina. ¿Con qué se construye eso? Con la parte de coparticipación que tiene el Estado Nacional. También estas casas que ustedes tienen se construyen con esa parte de coparticipación del Estado Nacional. Y yo marco esto porque yo siento que estoy cumpliendo con mi palabra. Hoy escuché decir a alguien por ahí que mi palabra había perdido valor. Yo no he mentido nunca. Yo he dicho siempre lo que creí que debía decir. En aquel entonces dije, vamos a crear un Ministerio de la Vivienda para que alguien piense en la vivienda. Y también dije, vamos a crear un Ministerio de la mujer, del género, de la diversidad, porque tenemos que hacer mucho para que la sociedad integre a todos y todos vivan en esa sociedad. Y lo hice. Y también dije en aquel entonces, miren que nos están dejando una Argentina complicada, con una deuda enorme y con una inflación en ese momento de más del 300% en 4 años, 53% y pico en diciembre del año que yo asumí. Y a diferencia de los que decían que podían arreglar eso porque era una pavada en muy poco tiempo, yo dije arreglar el problema de la inflación va a llevar mucho tiempo y va a ser difícil. Y no era difícil solo por lo que Macri nos dejaba, que ya de por sí era muy difícil. Era también difícil, y se hizo también difícil, porque después de Macri vino algo muy parecido a Macri, que se fue la pandemia. Y cuando la pandemia empezaba a terminar, apareció la guerra. Y la guerra llevó los precios del mundo por las nubes. Ahora, cuando yo lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor, a mí me duele, porque la verdad, aquello que me comprometí a hacer, lo cumplí. El que dijo que iba a ser pobreza cero y dejó al país con mayor desempleo y con un montón de gente hambrienta, se llamó Macri. Ahora sí, de lo que me he ocupado yo, es que nadie esté pasando en el presente hambre en la Argentina.
Y los más necesitados siguen recibiendo el auxilio del Estado. Y pese a todos los que protestan por los planes sociales, yo voy a mantener todos los planes sociales mientras un argentino lo necesite o una argentina lo necesite. Yo no mentí. Yo dije que iba a hacer eso. Yo dije que iba a hacer eso. No, nada que agradecer. Fue el compromiso que asumí. Lo que sí no dije, como dijo él, que iba a construir 3.000 jardines de infantes que nunca construyó. Pero sí les puedo decir que estamos construyendo casi 500 jardines de infantes y casas de primera infancia a lo largo y a lo ancho de todo el país y que se están creando e inaugurando permanentemente. Permanentemente. Y estamos creando más de 100 escuelas técnicas, porque también terminaron con la educación técnica. Y nosotros estamos reconstruyéndola. Yo nunca le prometí a los trabajadores, a los amigos de la UOCRA, a los compañeros del seguro, nunca les prometí que iban a dejar de pagar ganancias, como otros les prometieron. Pero muchos de ustedes, 1,5 millones de ustedes dejaron de pagar impuestos a las ganancias, porque le ve el mínimo imponible para que el sueldo pueda crecer y no tengan que dejarlo en pagando el impuesto a las ganancias al Estado. Yo no lo dije, pero lo hice. No lo dije, pero lo hice. Yo no les prometí una revolución de la alegría. Desde el primer día les dije que necesitaba que me ayuden. Y cuando vino la pandemia les pedí más ayuda. Y cuando vino la guerra les pedí más ayuda. Yo no les prometí la revolución de la alegría, pero el que les prometió la revolución de la alegría dejó la desocupación en más de 12 puntos. Cerró 23.000 pymes en la Argentina. Abrió la importación indiscriminadamente. Y lo único que hizo la Argentina fue deteriorarse. Fue lo único que pasó. Los compañeros de la UOCRA no me dejan mentir. En el año 2019, cuando yo llegué al gobierno, había 200.000 trabajadores de la UOCRA. Hoy hay más de 450.000 trabajadores de la UOCRA. Y eso... ¿Y eso saben por qué es posible? ¿Saben por qué es posible? Porque a nosotros de verdad el trabajo nos preocupa, porque para nosotros el trabajo es dignificar al ser humano. Y trabajamos permanentemente para crear trabajo. 23.000 pymes menos y 2 millones de puestos de trabajo destruidos en los años de Macri. Duplicamos la cantidad de trabajadores de la UOCRA, creamos más de 1,5 millones de empleos en la Argentina, más de 1,5 millones de empleos de trabajo en la Argentina, de puestos de trabajo. Y la verdad es que la desocupación bajó a casi la mitad de lo que Macri la dejó. Hay 21 provincias argentinas en donde la desocupación es de menos del 1%. ¿Saben dónde no baja la desocupación? En la ciudad de Buenos Aires, acá no baja. Acá no baja. Porque acá parece que el trabajo no es un tema que les preocupa, pero a nosotros sí. Acá no baja. No lo digo yo, vean las estadísticas. Nosotros, la verdad, recibimos un país en un estado calamitoso y tuvimos que surfear, dicen los chicos, ¿no? Ver cómo campeábamos el temporal, diríamos los de mi generación, en medio de una pandemia y con una guerra desatada. Ahora, en los 2 últimos años, nuestra economía creció 16%. Somos, después de China, la economía que más creció en el mundo. Yo no miento, yo hago. Porque los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, Macri. Es verdad que cuando vino la pandemia me preocupé por la salud de la gente y muchos me decían, no pares la economía, no pares la economía. Y yo decía, no, pero miren, yo una vida que se pierde no la puedo recuperar. Pero la economía que se cae sí la puedo recuperar. Y cuidamos el trabajo con la asignación al trabajo y a la producción, con el ATP, que lo cobraron millones de trabajadores formales en la Argentina.
Y cuidamos a los más necesitados con el IFE, con los planes. A las madres las ayudamos con la tarjeta alimentar. Permanentemente actualizamos la UH. ¿Saben por qué? Porque para nosotros, ustedes son los únicos que nos preocupan. Es el progreso de ustedes lo único que nos motiva. Por eso yo tengo la tranquilidad de que en mi gobierno, la verdad, nunca usamos a la justicia para perseguir a nadie. En mi gobierno, los jueces no son invitados a jugar al pádel para arreglar sentencias. En mi gobierno, los espías no recorren los tribunales tratando de manipular causas. En mi gobierno la libertad es absoluta y se dicen barbaridades. Y prefiero que digan barbaridades antes de coartar la libertad. Terminamos este año con un enorme esfuerzo. Cuando todos pronunciaban que íbamos a tener una hiperinflación, que íbamos a tener 3 dígitos de inflación, no estamos contentos con cerrar el año con 94 puntos de inflación. Obviamente que nadie está feliz con semejante cosa. Nadie quiere eso. Pero los agoreros de siempre anunciaban un final catastrófico para este año. Un final catastrófico. ¿Y saben cómo terminamos el año? No solamente celebrando el campeonato mundial. Lo terminamos con tranquilidad social. No le faltó a ningún argentino la asistencia que el Estado tenía que darle. Las paritarias cerraron 8 puntos arriba de la inflación para los trabajadores formales. Y así empezamos a recuperar el salario que se cayó en los años de Macri, más del 20%. Seguimos bajando la desocupación, el empleo sigue creciendo, aumentamos las exportaciones, récord de exportaciones tenemos en la Argentina. A estas 79.000 viviendas que estamos entregando hoy, recuerdo que el gobierno que me precedió inventó los créditos UBA y entregó solo 14.000 viviendas. Marco esto para que todos entiendan que no todos somos lo mismo en política, no todos pensamos del mismo modo. Estas casas, que la necesitan gente como ustedes, no la construyen los bancos porque no es negocio. La tiene que construir el Estado porque saben de la necesidad y el derecho que ustedes tienen. Y nosotros no renegamos de eso. Estamos orgullosos de pensar de ese modo. Orgullosos de pensar de ese modo. Y así como estamos construyendo estas 79.000 viviendas, que la semana que viene van a ser 80.000 y que en marzo van a ser 100.000, y seguimos construyendo las 150.000 viviendas, hay 5.300 obras públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Obras públicas son rutas que mejoran la conectividad, trenes que extienden su trayecto. Son cloacas que no existen, es agua potable donde no llega. 5.300 obras públicas. En la historia de la democracia argentina hubo semejante cantidad de inversión del Estado en obras públicas como el que estamos viviendo ahora. Y a mí eso me pone contento, porque definitivamente eso genera trabajo también y moviliza la economía. Porque cuando se hace un edificio como este, hay acerías que construyen esos balcones. Y hay productores de vidrio que generan esos vidrios. Y hay productores de aberturas que generan esas ventanas y esas puertas. Y hay cementeras. Y hay ladrilleras. Todo eso pasa cuando se construye algo así. Gracias, compañero, por la bocina. Yo marco estas cosas porque yo le asigno mucho valor a la palabra, francamente, y porque yo me debo haber equivocado muchas veces, pero siempre me equivoqué honestamente. No tengo ningún familiar mío que se enriqueció porque yo sea presidente. Yo no vendí ninguna empresa después de aumentar el precio de los peajes. Yo no le di a mi primo la construcción del
en Puerto Madero del Paseo del Bajo. Yo no se lo di a nadie. Yo me voy del gobierno con los mismos bienes con los que llegué. Y tengo la frente bien alta para decirle a cualquiera que a ver si fueron ellos capaces. A mí, Dakota nunca me mandó un peso por las grúas de Buenos Aires. A mí nunca me pasó eso. Y pueden ir a preguntarle a los empresarios que construyen estas obras si alguien le ha pedido un centavo para poder acceder a la construcción de estas obras. Hemos pasado muchas cosas y para mí el valor de la palabra vale mucho. Yo nunca me animaría a decir que los alemanes son una raza superior, como alguien dijo. Ni me animaría a decir que los derechos humanos son un curro en una Argentina que ha perdido 30.000 seres queridos. Ni me animaría a decir que los salarios son un costo y que el problema de la Argentina es el costo laboral y que hay que hacer una reforma laboral para quitarle derechos a los que trabajan. ¿Saben por qué no me animaría a hacerlo? Porque soy peronista. Y porque los argentinos fuimos distintos en América Latina por los derechos que dimos a los que trabajan. Yo nunca me arrepentiré de seguir creando universidades y seguir llevando universidades a todos los rincones de la patria. Porque yo no creo que los hijos de los que trabajan no merecen llegar a la universidad. Los hijos de los que trabajan lo que merecen es oportunidad de estudiar. Y es lo que tenemos que hacer, darles oportunidad. Ustedes se darán cuenta que todos estos logros, que no son logros míos, son logros que todos nosotros conseguimos. Lo puedo decir porque yo no creo, como alguien ha dicho, que la nuestra es una sociedad fracasada. Es una sociedad maravillosa, que se ha recuperado 1000 veces de los Macri que pasaron por la Argentina y que puede seguir todavía hoy, caminando con la frente alta, buscando su futuro y construyendo el futuro que nos merecemos. Yo les pido que creamos en nosotros. Nosotros ya hemos vivido demasiadas veces esto de lo que estoy hablando hoy ahora. ¿Alguna vez creyeron que si prohibían la palabra Perón, pronunciarla o escribirla, o prohibían cantar la marcha, el peronismo se iba a terminar? Ahora piensan que por una mentira escrita en la tapa de La Nación o en la tapa de Clarín, la Argentina se va a confundir. No nos van a confundir nunca más, compañeros y compañeras. Nunca más. Nunca más. Y les pido que no se dejen confundir. Porque lo cierto, como diría el general, es que la única verdad es la realidad. La realidad fueron 14.000 casas. La realidad de hoy son 80.000 viviendas. Esa es la realidad. ¡Viva Perón, compañera! La realidad eran 12 puntos de inflación, de desocupación. La realidad de hoy es menos de 7 puntos de desocupación. Esa es la realidad. La realidad eran pymes que se cerraban y la realidad de hoy son pymes que no paran de crecer y dar empleo. Esa es la realidad. La realidad de antes era la persecución judicial, con jueces que pasan fines de semana en Lago Escondido, pagados por no sé quién, y que iban a jugar al pádel mientras arreglaban las tramoyas judiciales. En la Argentina de hoy nada de eso pasa. Y yo estoy orgulloso de que en esta Argentina nada de eso pase. Por eso les digo que yo puedo explicar cada uno de mis actos. Y también puedo explicar mis errores, porque seguramente los tuve. No quiero que nadie crea que en estas palabras hay una dosis de soberbia que no tengo. Pero cada vez que me equivoqué, créanme, me equivoqué honestamente. No me equivoqué para que un primo mío se haga rico, o para que un hermano mío se haga rico, o para que un empresario socio mío se haga rico. Nunca me equivoqué para ellos. Me pudo haber equivocado, ¿sí? Es posible. Honestamente me pudo haber equivocado.
Pero me llevo la tranquilidad de todos estos años que dejé las 24 horas de cada día mío pensando y trabajando por ustedes. Puse todo lo que pude de mí para que ustedes estén mejor. Y créanme que siento que la Argentina de hoy está mucho mejor que aquella Argentina que yo recibí en el año 2019. Y que cuando termine este tiempo vamos a tener una Argentina pujante, con más trabajo, con más empleo, con más atención del Estado, con más viviendas, a no bajar los brazos. Compañeros y compañeras, somos una sociedad formidable. Lo único frustrante fue el presidente que tuvimos. Gracias a todos y todas. Señoras y señores, con las palabras del señor presidente de la Nación. Informó Televisión Pública Noticias.